Hace poco tuve la oportunidad de viajar a Centroamérica. Llegué inicialmente a Monterrey después de pasar un día en Ciudad de Panamá y haciendo escala en el aeropuerto de Ciudad de México. Al llegar a Monterrey descubrí una ciudad de paisajes entre desérticos y secos. De entrada, el Uber que me recogió me dijo que Monterrey era la segunda ciudad de México que más movía dinero. Me contó sobre sus industrias cerveceras, sus economías legales e ilegales y la tradición con la fundición del hierro y el acero. Al encontrarme con mis amigos colombianos recorrimos la ciudad y nos contaron sobre algunas tradiciones mexicanas como los quinceañeros. Vimos limusinas por todas partes y nos dijeron que esta tradición la habían heredado de la cultura estadounidense y que en Monterrey los jóvenes celebran sus graduaciones y cumpleaños transitando la ciudad en limusinas. Como afirma Cruz en su texto sobre multiculturalismo e interculturalismo, el interculturalismo mantiene una concepción relacional de la identidad cultural. La interculturalidad es intrínseca a las culturas, porque las culturas son realidades situacionales, sujetos dinámicos, históricos que se autodefinen por sus relaciones con los otros. Esto lo dijo Tubino. La interculturalidad supone que las culturas cambian en el tiempo de acuerdo a las interacciones con otras culturas. Esto es bastante evidente en Monterrey, en donde en aspectos como la gastronomía, la arquitectura, el lenguaje, las prácticas, entre otros, se evidencia la interculturalidad entre México y el sur de los Estados Unidos. A Monterrey fui a un partido de fútbol. Soy hincha del América y asistí a un amistoso que jugaba mi equipo con los Rayados de Monterrey. Al llegar al estadio junto a una gran masa de hinchas colombianos, los hinchas del Rayados nos paraban y nos preguntaban si podían tomarse una foto con nosotros. Según dijeron, para ellos no era común ver a tantos hinchas siguiendo un equipo de fútbol a una tierra tan lejana. Nos tomamos fotos y les contamos sobre cómo se organiza la barra del América y por qué viajamos sin importar que fuera un partido amistoso. Una vez adentro del estadio conocí a Cejas, un integrante de la barra del Toluca, equipo mexicano de una ciudad que está ubicada a una hora de Ciudad de México, que tiene uniforme rojo y se hacen llamar Diablos Rojos, al igual que como ocurre con el América de Cali. Cejas me dijo que le interesaba conocer sobre nuestra barra y sobre cómo nos organizábamos, y me dijo que adentro de la barra del Toluca había muchas disputas por el poder de la organización, especialmente disputas intergeneracionales. Tuvimos una larga conversación sobre las dinámicas de las barras en América Latina y un diálogo intercultural sobre sus diferencias y similitudes, mientras disfrutábamos de burritos y varios litros de cerveza. Esto ocurrió tal como lo menciona Cruz en su texto. El interculturalismo apuesta por el respeto y la convivencia entre culturas, propugna por ir más allá de los derechos diferenciados y del aislamiento entre culturas, la tolerancia y la coexistencia para producir un diálogo y un aprendizaje mutuo en condiciones de igualdad. Al día siguiente viajamos a Ciudad de México, en donde vimos a Darth Vader caminar por las calles del Zócalo. Vi en un puesto callejero lo que parecía una quesadilla o un taco, pero con un particular color azul y me acerqué a preguntar. El vendedor me explicó que eran quesadillas de maíz azul y que podía armarlas a mi gusto. Me dijo, hay suadero, cecina, carnitas, pastor, canasta, guisado, pollo y otro montón de cosas. Y yo le dije, solo entendí pollo, soy de Colombia. Entonces muy amablemente me explicó que pastor y cecina eran puerco y barbacoa y carnitas eran res. Y me explicó sus formas y preparaciones y pude probar la comida más exquisita de la capital mexicana. Fuimos al Museo de Antropología y al Museo de Arte Moderno y a la muestra sobre surrealismo que había en el Palacio de Bellas Artes, y haciendo estos recorridos comprendí que la Ciudad de México actual es el resultado de muchos procesos interculturales. Y vi las obras de personajes como Diego Rivera, quien fue uno de los artistas que llevó la tendencia del muralismo a la ciudad después de vivir procesos interculturales con artistas en países como Ecuador, Argentina, México y España. O Frida Kahlo, que a través del arte llevó a la ciudad los aprendizajes de los movimientos feministas europeos para realizar propuestas artísticas feministas locales enmarcadas en las lógicas del Partido Comunista Mexicano. Después de un día de museos nos fuimos para Teotihuacán en un tour con gente de diversos países. En el camino conversamos con unos argentinos bastante críticos del gobierno de Fernández, que nos explicaron que para ellos era muy costoso viajar ahora debido a las dinámicas del dólar blue. Pero esa es otra historia. Y con ellos realizamos el tour de los privilegiados. Subimos en un globo aerostático de los mismos que crearon en Portugal y en Francia en el siglo XVII y que cuando los vemos generalmente nos hacen pensar con viajar a Turquía. Recorrimos con una visual aérea las pirámides del Sol y la Luna, creadas según dicen por los toltecas y denominadas así por los mexicas que hablaban náhuatl.
El último día estuvimos en el Museo de la Memoria y la Tolerancia y allí realizamos un recorrido guiado por un sociólogo argentino que me hizo recordar las fuertes que son los movimientos de construcción de memorias y los estudios sobre estos temas en Argentina. Y en el museo pasamos por salas que buscan contar las memorias de diferentes hechos históricos en los que no primo ni el multiculturalismo ni el interculturalismo, es decir, ni la coexistencia ni mucho menos la convivencia, sino que prima el odio y el rechazo a lo diferente, que conllevó a que muchas personas fueran asesinadas, el holocausto nazi, los genocidios en Ruanda, Armenia y Camboya. Ahí tuve mi primer acercamiento con la historia de las desapariciones y los asesinatos que ocurrieron en el marco del conflicto armado en Guatemala, en donde se calcula que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante el conflicto, de los cuales cerca de 100.000 indígenas fueron víctimas de actos genocidas y 25.000 eran niños. Y así me fui para Guatemala, el corazón del mundo maya, según dice su aeropuerto, y al llegar me recibió Gerson, un guatemalteco de 25 años, dueño de una empresa de impresiones 3D y Uber en sus ratos libres. A Gerson le pregunté por qué había tanta población indígena en el aeropuerto, y me dijo, seguro están recibiendo un grupo grande. Acá en mi país cerca del 45% de la población se autorreconoce como indígena, seguro. Recorrimos las calles repletas de pancartas políticas y yo pregunté qué es esta locura, por qué hay tantas vallas, y Gerson me explicó que en su país no existen leyes de contaminación visual que regulan la publicidad política, así como sí existe en Colombia. Y nos fuimos conversando sobre todos esos hombres mestizos que posaban con sombreros y sonrisas que parecían falsas. Esto y una conversación sobre política que tuve con un guatemalteco en el Palacio de la Cultura de Ciudad de Guatemala, quien me aseguraba que su país había sido históricamente gobernado por blanco-mestizos con políticas de derecha y generalmente financiados por los Estados Unidos, y que esto estaba muy lejos de cambiar, me lleva a pensar en lo que menciona Catherine Walsh, citada en el texto de Cruz, sobre que, dado que la colonialidad ordena jerárquicamente la sociedad por criterios raciales, el Estado es monopolizado por las élites blancas y mestizas que ocupan los lugares más elevados en esa estructura de poder. Sus políticas se presentan como universales y étnicamente neutrales, pero en realidad desconocen las desigualdades a las que se enfrentan las personas ubicadas en los estratos bajos. Y nos fuimos para Antigua, una linda ciudad de Guatemala, y Gerson me explicó que a pesar de que esta ciudad había sido colonizada por extranjeros provenientes del país del norte, pues el costo de una casa allí era una suma alta de dólares, y solo lo podían pagar personas con muchísimo dinero, y de que muchos de sus establecimientos comerciales eran reconocidas marcas como Starbucks, entre otras, en Antigua se encontraban un par de los restaurantes más tradicionales de comida guatemalteca, y fuimos a la cueva de los Urquiza, y me enseñó el Pepián y el Cac-Ic. Y cuando salíamos compró un mole para su mamá y yo le dije, acá hay mole como en México. Y dijo, sí, es parecido, pero en Guatemala lo comemos más dulce. Al salir, vimos en el parque rituales de 15 años, al igual que en Monterrey, y una tienda de artesanías en las que me explicaron que en Guatemala también se celebra el Día de los Muertos, así como en México, pero que la tradición es construir cometas o papalotes de colores y elevarlos en nombre de sus muertos. Al día siguiente fui al Museo del Popol Vuh y aprendí datos sobre las culturas de Mesoamérica y tomé muchas fotos de representaciones de mujeres en el mundo maya. Y entré al Museo Ixchel y comprendí cómo el proceso de colonización español influyó en la transformación de las ropas de los mayas, no solo en el uso de pantalones o sombreros o en los colores blanco y negro en las prendas, sino en los materiales, pues fueron los españoles quienes llevaron las ovejas, hecho que posibilitó que los mayas conocieran la lana y luego los procesos de transformación del algodón. Y más tarde vi en vivo un lugar simbólico en conmemoración a 41 niñas asesinadas por el Estado guatemalteco frente al Palacio de la Cultura y junto al asta de la bandera nacional. Y entré al Palacio de la Cultura y al Museo de Historia Nacional, en donde complementé los datos sobre la historia que el escritor peruano Mario Vargas Llosa escribió en tiempos recios sobre la caída del gobierno de Arbenz y la imposición del dictador Castillo Armas, financiado por los Estados Unidos y luego asesinado en un túnel entre el Palacio de la Cultura y la Casa de Gobierno, según dicen por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Así como lo menciona Said en su texto, el imperialismo supone pensar en establecer y controlar tierras que no se poseen, que son lejanas, que están habitadas y pertenecen a otros. Por esto quizás Guatemala y México son un buen ejemplo de por qué a los Estados Unidos les llaman imperialistas, por la gran influencia que han ejercido no solo sobre los manejos del poder en algunos países de América Latina, sino por la influencia cultural que ejerce sobre ellos.
incluso hoy en día de una manera mucho más intensa a través, por ejemplo, de la tecnología y su lenguaje hegemónico, que hace uso del inglés y de sus siglas como un idioma que pretende universalizar. Al día siguiente viajé en un tour junto a dos mujeres mexicanas del estado de Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, con quienes desayuné y de quienes conocí a través de la conversación las costumbres gastronómicas del sur de México. Durante el tour visitamos el lago Atitlán, vimos varios de los 35 volcanes que tiene Guatemala y visitamos San Juan La Laguna. Allí disfrutamos de la música de marimba, que es considerada el instrumento nacional guatemalteco. Fuimos testigos de un matrimonio y los guías nos contaron algunas de las prácticas que se realizan en Guatemala para lograr la aceptación de la familia de la novia, prácticas como tomarse muchos litros de ají sin llorar. Y ahí mismo visitamos con personas de diferentes países un colectivo de mujeres tejedoras que nos enseñaron cómo realizar el proceso de algodón y cómo hacen sus tejidos. Después, a través del arte, comprendimos algunas técnicas de sobao que se utilizan en la medicina ancestral guatemalteca, plasmadas en pinturas que, según nos contaban, representaban la mirada de un pájaro, por eso tienen perspectiva aérea. Finalmente, en las calles de San Juan Laguna conocí a este hincha del club deportivo Celajú, que según me contó es el actual campeón de Guatemala y el más representativo de Quetzaltenango. Y así finalizó mi recorrido por algunos de los países de América Central. En este viaje y en el diálogo con las personas que conocí pude comprender lo que Cruz menciona en su lectura sobre que la interculturalidad debe concebirse ante todo como un proceso, un camino y un aprendizaje permanente, más que como un conjunto de principios que guían las relaciones entre culturas. También pude comprender lo que Said menciona sobre que, lejos de construir entes unitarios autónomos o monolíticos, las culturas en realidad adoptan más elementos foráneos, más alteridades o diferencias de las que conscientemente excluyen. Por ejemplo, según la perspectiva de los guías del Tour del lago Atitlán, hay una evidente brecha entre la perspectiva urbana-rural en la que se ubica la ciudad de Guatemala como una ciudad con una cultura dominante mestiza, mucho más globalizada, y una periferia de la capital más rural, considerada indígena, subalterna y que tiene otras costumbres y prácticas diferenciadas. Por ejemplo, cuando hablaron de los matrimonios explicaban que si un hombre no era bien recibido por la familia de su posible esposa en uno de los pueblos de la ruralidad, tenía dos opciones: embarazarla o irse con ella sin permiso a vivir en la ciudad de Guatemala, en la que se supone hay otras miradas más abiertas frente al tema de las relaciones de pareja. Todos estos procesos que contiene el relato anterior ocurren cuando viajas a otros lugares distintos a tu ciudad, país o territorio, abierto a conocer, a aprender, a probar, a relacionarte con otros y otras, a experimentar y a entrar en un diálogo intercultural.